Mis apreciados hermanos y hermanas, primeramente les saludo en el amor del Señor y deseando que cada uno de ustedes sea lleno de la gracia de Dios. Me dirijo a ustedes para entregarle la lección de nuestra escuela dominical del domingo 26 de abril, lección Gálatas capítulo 2 del verso 6 al 10. El texto en Hechos capítulo 15, su verso 12. Para comenzar me quiero referir a la expresión que el apóstol Pablo utiliza en el versículo 6, donde nos dice: pero los que tenían reputación de ser algo. Aquí muy probablemente se refiere a Jacobo, a Pedro y a Juan, a quienes nombra en el versículo 9 y quienes probablemente también son de la alta reputación, a quienes Pablo les presentó su mensaje en privado en el verso 2. Eso es lo que creen la gran mayoría de los entendidos. Pablo, cuando dice que subió a Jerusalén para reunirse con ellos, indica que él los consideraba como las verdaderas autoridades de la iglesia en Jerusalén y como apóstoles tan igual como él. El que Pablo se reunió con ellos en privado indica que les tenía mucho respeto y honraba sus ministerios. Y para la iglesia de Jerusalén y para todos, los apóstoles eran personas muy importantes. Pero para el apóstol, más que la honra y el respeto que se merecían, él pone por encima la revelación divina acerca de todo prejuicio o apariencia. Reconoce que no le impusieron ninguna cosa nueva para hacer, ninguna cosa que él mismo reconociera por revelación de Dios. Pablo menciona su opinión acerca de los de la alta reputación, lo que hayan sido en otro tiempo. Nada importa, es decir, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Como ya lo consideramos aquí, Pablo no le está pasando por encima a los apóstoles. Él siempre muy cuidadoso y también muy respetuoso. Pablo está dando énfasis a la verdad que Dios no hace acepción de personas. Todos necesitamos de un Jesucristo que nos salve de la condenación por la gracia y por la misericordia que Él nos manifiesta. Ahora, la importancia de estas autoridades no venía de ellos mismos, sino del mensaje que Cristo le había entregado a ellos. Y el punto que Pablo va a llegar en este pasaje es que ese mensaje que estos apóstoles predicaban a los judíos era el mismo que él predicaba a los gentiles. En otras palabras, él estaba predicando la gracia de Dios y ellos también estaban predicando la gracia de Dios. Se dieron cuenta de que estaban todos completamente de acuerdo en esto. Todos estaban predicando el mismo evangelio. Es por esto que Pablo termina el versículo 6 con esta frase: pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Dios nos bendiga, ¿no? Si seguimos con el verso 7 y del capítulo 2, y nos dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido recomendado el evangelio de los no judíos, como a Pedro el de los judíos, ahora no se trataba en realidad de dos evangelios, en el sentido de que se predicaba un evangelio de Pedro y un evangelio de Pablo. Entre Pablo y Pedro estaban totalmente de acuerdo. No había ningún desacuerdo entre ellos. Y eso, por supuesto, hay que considerarlo y tenerlo muy claro. Era el mismo evangelio predicado a dos grupos de personas. Muy interesante este punto, por supuesto, y que también tiene un trasfondo. Pero lo que sí, era el mismo evangelio predicado a dos grupos de personas. Pablo había sido llamado para predicar a los que no eran judíos, y Pedro había sido llamado para predicar a sus propios hermanos judíos, que eran los que se habían circuncidado. En el versículo 8, Pablo nos dice que porque ellos tenían el mismo mensaje, por aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Es lo que nos señala el apóstol Pablo.
veracidad y eficacia del Evangelio eran los resultados que ellos estaban obteniendo. Cuando Pedro predicaba, había muchas personas que se salvaban. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, también muchas personas eran salvas. Y es porque ambos estaban predicando el mismo Evangelio, el Evangelio de salvación y de convertimiento. El mismo Espíritu Santo que obró en Pedro también había obrado en Pablo. De esta verdad, los apóstoles de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, Pedro y Juan, le dieron la diestra de compañerismo a Pablo y a Bernabé. O sea, que los apóstoles aceptaron el apostolado de Pablo. Aquí la mano derecha de compañerismo proviene de la palabra griega koinonia. Es una palabra de las más grandes palabras del Evangelio y la más elevada en la expresión de una relación personal. Significa compartir las cosas de Cristo en el sentido más amplio de la expresión de la palabra. Ahora, ellos iban a dirigirse a diferentes grupos. Ahí está un punto de la observación que hacemos en este caso. Y Pablo y Bernabé se dirigían a presentar el Evangelio a los otros, no judíos. Tal apoyo no era necesario para validar el mensaje de Pablo, pero tal apoyo sí demostraba que el mensaje de Pablo era el mismo que el de los demás apóstoles y el mensaje y que no era precisamente el mensaje que querían establecer los falsos hermanos o los falsos maestros. Ahora, en el versículo 10, Pablo da énfasis a la única petición que las autoridades de la iglesia de Jerusalén hicieron, que nos acordáramos de los pobres, la cual también procuré, dice, con diligencia hacer. Al acordarse de los pobres es algo que tiene que acompaña el Evangelio, en realidad, parte de la obra del Evangelio, tanto a los gentiles como a los judíos, quienes eran quizás los que más necesitaban, de acuerdo a este contexto, especialmente los judíos creyentes de Judea. Pablo regresó más tarde con una ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén, porque esa iglesia había sido perseguida y se encontraba en una triste condición económica. Como Pablo mismo había conducido esa persecución antes de su conversión, quiso traer los donativos para la iglesia de Jerusalén personalmente él mismo. Ahora, esto es un servicio social que lamentablemente se está perdiendo en las iglesias. Muchos cristianos descuidan esta tarea de trabajo que es tan importante dentro del contexto de nuestra fe y de nuestra creencia y dentro del mismo contexto del Evangelio. El apóstol Santiago, en su carta, que es muy práctica, en el capítulo 2, el verso 15 al 17, nos dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dé las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obra, está completamente muerta. Los apóstoles de la iglesia en Jerusalén le pidieron al apóstol Pablo y a Bernabé que no se olvidaran de los pobres. Y Pablo añadió aquí en el relato: lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. O sea, estuvo diligente a cumplir con respecto a esta observación. Dice, hermano, qué maravillosa nobleza del apóstol, ¿verdad? Qué nobleza de hombre. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versos 27 al 30. Y aún más, después de esta recomendación recibida, Pablo no se olvidó de los pobres. Lo vemos en Romanos capítulo 15, lo vemos en 1 Corintios capítulo 16, lo vemos en 2 Corintios el capítulo 8 y 9 y en Hechos 24. Dan prueba de su diligencia. Espero que también nosotros tengamos esta noble naturaleza de no olvidarnos de aquellos que están pasando alguna necesidad. Bueno, termino esta lección con la lectura de nuestro texto sagrado que está en Hechos capítulo 15, verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Dios sea muy bendecido y no nos olvidemos de cuán grandes cosas ha hecho Dios con cada uno de nosotros.
Sea el Señor muy glorificado y esta palabra sea una bendición en cada uno de vuestros corazones. Dios les bendiga maravillosamente. Que les habló su pastor Samuel Rojas. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga maravillosamente.